Evo Morales demostró su falta de capacidad de gobernar porque quiere decir que el control de las Fuerzas Armadas no la tenía, siendo él el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque si él hubiera tenido, entonces él hubiese controlado las Fuerzas Armadas. Demostró una vez más su incapacidad para gobernar. Decía Adriana que no hay ningún país del mundo, o en qué país del mundo se puede denominar que las Fuerzas Armadas le hubiesen pedido al presidente la renuncia. Evo Morales toma decisiones erráticas al final. Convoca y dice, decide primero y nos dice a todos los bolivianos, esperemos que dice la OEA. Y una vez que diga la OEA, nosotros vamos a tomar una decisión. Resulta que la OEA tomó una decisión y Evo Morales tomó una decisión en función de la OEA. Y Evo dijo, anulo las elecciones. En primer lugar, que él no tiene facultades para anular elecciones. Ahí falló él, fallaron sus asesores, falló su entorno, no tiene facultades. Y convocó a nuevas elecciones. Tampoco tenía facultades para convocar elecciones. Perdón que te interrumpa, Jorge. Voy ahí a la segunda parte. Luego de ello, finalmente renuncia. Y renuncia a él, renuncia al vicepresidente, renuncia a Adriana, muy discutida, muy controversial, pero finalmente renuncia el primer vicepresidente. Y obviamente, quien genera la sucesión constitucional no es la señora Yanine Áñez. Yanine Áñez no tenía en sueños ser presidente del Estado plurinacional. No se le había pasado por la... Es más, yo creo que ya era una política en franca retirada, porque desde la Asamblea Constituyente ya había pertenecido al entorno político de la agrupación demócratas, y ya para la última elección no es ni siquiera considerada, tomada en cuenta. Lo que quiere decir que ya estaba en retirada de su vida política. Sin embargo, obviamente, gracias a las renuncias consecutivas, ella asume un gobierno. Y evidentemente, asume un gobierno lleno de convulsión social, convulsionado, con problemas. Y en ese momento tenía tres, eran las finalidades que tenía, y tres eran el mandato que tenía. Uno, pacificar el país, era lo más importante. Dos, convocar elecciones limpias y transparentes. Y tres, hacer gestión de gobierno. Lo cierto es que antes de eso, el país estaba convulsionado, hubo ya enfrentamientos. Mientras todavía Evo Morales era presidente, el país estaba convulsionado. Y cuando un país convulsiona, eso se debe a la ineficacia de sus dirigentes y de sus gobernantes, porque no tuvieron la capacidad de evitar la convulsión social. Por lo tanto, Evo Morales fracasó como presidente no sé si generar, yo no me atrevería a decir directamente de él de generar la convulsión, pero la convulsión existió y fueron decisiones del presidente las que fueron generando cada vez mayores convulsiones. No nos olvidemos que el que dijo que iba a acercar las ciudades fue el presidente entonces Evo Morales, y eso generó una convulsión social. Evo siempre fue convulsivo. Nunca dejó de tener su mentalidad sindical, aún después de 14 años de gobierno. Por lo tanto, esa mentalidad siempre era agresiva y a la enfrentación. Y eso nos lo demostró la última semana de su gobierno, cuando dijo, ¿ustedes quieren bloquear? Ustedes hablan de pitita, yo les voy a enseñar a bloquear. ¿Quién dijo eso? El presidente de la República. ¿Ustedes creen que esas eran palabras propias de un estadista que tiene que llamar a la reflexión, a la calma, a la serenidad? Yo creo que no. Entonces, definitivamente, quien motivó la convulsión social fueron las acciones y actitudes, no solamente de Evo Morales. ¿Quién dijo que iban a contar a sus hijos muertos en las calles? Fueron funcionarios del MAS. ¿Qué dijo el ministro de Defensa en ese entonces? Que ellos no iban a ser responsables de las muertes que iban a haber. Entonces, ¿quién dijo que iba a haber un Vietnam, dos Vietnam? ¿Fue el bloque de noviembre, como dice Adriana? No. El bloque de noviembre fue algo que generó, digámoslo así, espontáneamente, producto de la incapacidad para gobernar, producto de la incapacidad para llevar adelante una convulsión social generada por ellos mismos. Finalmente, lamentablemente, la señora presidenta, y aquí discrepo yo con lo que decía Ismael, que ¿quién puede dudar que el país esté pacificado? Yo dudo realmente que el país esté pacificado. Lo que pasó en Caracara creo que no es pacificación, no es lo que pasó aquí en Yapacaní, incendiaron, quemaron, destrozaron prácticamente una estación policial, y eso no quiere decir que el país esté pacificado. Yo creo que el país no está más convulsionado precisamente por la pandemia, solamente por eso. Entonces no cumplió con la pacificación del país, lamentablemente, no la cumplió. Se aprovechó de algunos acuerdos que logramos con algunos sectores y movimientos sociales, que sí, esos le dieron cierta tranquilidad, pero lamentablemente no los cumplió. No cumplió acuerdos que se llegaron con los movimientos sociales, y no estoy hablando del MAS, estoy hablando de los movimientos sociales. No los cumplió, los incumplió. Y además de manera premeditada, digo yo, porque en una reunión de un gabinete informal yo les dije que teníamos que cumplir con ciertos aspectos, y ellos dijeron que no, que primero le prometamos y después no le cumplamos. Y yo en ese momento le dije que lamentablemente yo no era de ese estirpe de político, y se molestaron conmigo porque me dijeron que ellos no eran politiqueros. Yo le dije que el que promete y no cumple es politiquero, y yo creo que ahí empezó más o menos el fraccionamiento cuando
yo estaba de ministro. Pero lo cierto es que no cumplieron una gestión, no cumplieron con el mandato. El mandato era convocar elecciones transparentes. Y evidentemente en un primer momento aprovecha la señora Yanine leyes antidemocráticas dictadas por el MAS, porque en algo tenemos que convenir que no puede uno de los 4 órganos de poder, como es el órgano electoral, depender de su designación y de su presidente de otro órgano electoral como es el Ejecutivo. Eso es un atentado a la democracia. Que legal sí, pero es antidemocrático. ¿Por qué? Porque no puede uno de los órganos de poder estar subyugado a otro. En ese sentido, Evo Morales creó leyes antidemocráticas, y la señora Yanine inicialmente se apoderó de esas leyes y decidió prácticamente conformar un órgano electoral bajo su representación, bajo su presidencia. Por lo tanto, no hizo unas elecciones limpias y transparentes. Lamentablemente no fue así. Entonces incumplió el segundo mandato que tenía y lamentablemente incumplió el tercer mandato porque tampoco hizo gestión pública. En ese sentido, creo que tampoco cumplieron. Y la mayor tragedia que nos pasó, se transformó en candidata. Transformándose en candidata, prácticamente es imposible escindir, es imposible dividir, porque no se la puede partir ella. Por más que yo hubiese dicho, no, de día voy a ser presidente y de noche voy a hacer campaña, los fines de semana es imposible eso. Y encima, y yo lo digo con todo respeto, nos creen tontos diciéndonos que sí van a dividir la gestión de la candidatura. Y a esa tragedia, le sumamos no solamente algunos actos de corrupción aislados. Si sumamos, ya llevamos como 8 actos de corrupción grandes, casi uno por mes. Llevamos 3 casos de yacimiento, seguros, alimentos, compra de combustible, un caso en el Ministerio de Gobierno, en el Ministerio de Defensa con la compra de ambas fumígeras con sobreprecio, con intermediarios de por medio innecesarios, el tema de los respiradores, el tema de los 500 respiradores que nos dijeron que iban a comprar y que hasta ahora han llegado. Llevamos más de 120 días de la declaratoria de emergencia sanitaria y resulta que no. Y encima, un mea culpa, decir mi culpa. Es decir, que lamentablemente nuestro problema es que son los funcionarios del MAS que no lo sacamos. Esos son los que hicieron corrupción. En el problema de las armas, el que firma es el ministro de Defensa, el que hace la solicitud es el Ministerio de Gobierno. En el tema del Ministerio de Energía es el Ministerio de Energía. El ministro de Energía es el que firma un contrato primero y una anulación después. En el tema de yacimiento es el presidente de yacimiento. No son funcionarios de segundo ni de tercer nivel. Entonces, pretendiendo, y es más, reconocen su incapacidad para gobernar todavía. Porque si dicen, ¿saben qué? Fueron estos funcionarios, lamentablemente reconocen. Entonces, ¿en qué tragedia estamos? Que salimos de 14 años de un gobierno autoritario, autócrata, y ahora nos caemos en un gobierno que es incapaz de gobernar, lamentablemente.